buena tarde para cada uno de ustedes. Es para mí un gusto estar acá, al ser invitada a esta actividad, y vamos a hablar un poco en esta tarde sobre las tendencias actuales en terapia dual para la diabetes tipo 2. Es un tema que da para mucho, pero vamos a tratar de hacerlo corto. Y pues, si ustedes tienen algún comentario o duda al final de la intervención, estoy dispuesto a compartir con ustedes un poquito más acerca de este tema. Vamos a empezar, vamos a ver hoy una visión global de la diabetes, a hablar un poco de la epidemiología, de la patogénesis, aspectos importantes en el tratamiento, la postura de la Asociación Americana de Diabetes y de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes. También vamos a hablar de los puntos de vista de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, a hacer un repaso pequeño de los antidiabéticos orales y hacer énfasis en sulfonilureas, en metformina y el papel actual que tienen este par de medicamentos. Pues bueno, hablando un poco acerca de la diabetes, sabemos que es la condición endocrina que incrementa el riesgo de eventos cardiovasculares. A los cardiólogos les gusta esta definición y ellos dicen, bueno, esta es una enfermedad cardiovascular que se manifiesta con anomalías en el metabolismo de la glucosa y al final de cuentas para los sistemas de salud genera discapacidad y esto aumenta los gastos de manera impresionante y para la salud pública tiene grandes costos. Dejemos de hablar de salud pública, para el mismo paciente el mal control de su diabetes lo puede llevar a muchas complicaciones que le van a costar mucho más dinero a él y a su familia, pierde productividad y la familia también se ve afectada. Entonces ese es el panorama actual de la diabetes. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Hay más o menos 25.8 millones de adultos y lo más interesante de esto es que la cantidad de pacientes con prediabetes triplica a los diabéticos actuales y la tendencia es hacia la alta. 1.9 millones de personas mayores de 20 años tienen diabetes cada año, o sea, son diagnosticados cada año y a través del tiempo se va incrementando la prevalencia y la incidencia. ¿Por qué? Estados Unidos es una población tan heterogénea que los nativos americanos, los afroamericanos y principalmente los hispanoamericanos tienen la mayor tendencia, tienen cierta predisposición que los hace mucho más susceptibles a tener diabetes. En Estados Unidos pasó a ser la principal causa de mortalidad a partir del 2012-2013. Ya no es tanto el infarto, ya no es el leve, sino ahora es diabetes. Y cerca de 2/3 de estos pacientes, pues además de ser diabéticos, tienen hipertensión arterial. Y estas dos enfermedades, al final de cuentas, hacen estragos en la salud de nuestros pacientes. ¿Qué pasa en Europa? Esta tabla es del año pasado y estimaba la tasa de diabéticos en Europa en el 2011 y la predicción para el año 2030. Vemos acá, la prevalencia en Europa en 2011 es de 8.1% y se estima que en el 2030 sea de 9.5%, y actualmente en Europa hay 52.6 millones y para el 2030 se prevén 64 millones de diabéticos, ¿verdad? Entonces, la prevalencia de esta enfermedad va en aumento. Pero ¿qué pasa alrededor del mundo? Tenemos 386 millones de personas con diabetes diagnosticada y se cree, mejor dicho, así es, hay mucho subregistro de diabéticos, principalmente en países con economías emergentes. Pero veamos, proporcional a la población de China, es por mucho el primer lugar, le sigue India, Estados Unidos, Brasil, Rusia, México, que no lo tenemos muy lejos, luego Indonesia, Alemania, Egipto y Japón. En fin, estas son cifras de la IDF, del último atlas de diabetes, pero nos damos cuenta que no solo en Estados Unidos, no solo en Europa, a nivel mundial la diabetes sigue aumentando su prevalencia y su incidencia, y eso nos va a tocar a nosotros en el futuro ver muchos más pacientes diabéticos. Bueno, vamos a recordar un poco acerca de la patogénesis. Hay deficiencia cualitativa y cuantitativa de insulina en la célula beta, exceso de secreción de glucagón por las células alfa-pancreáticas, hay sobreproducción de glucosa por el hígado, esto por aumento de la gluconeogénesis,
y disminución de la glicólisis, son dos procesos que están alterados en el hígado. Además, se añade en los últimos años todo lo que se ha investigado acerca del transporte tubular de glucosa en el riñón y las alteraciones en el sistema de incretinas, tanto a nivel del GLP-1 y del GIP, ¿verdad? Entonces, hablando un poquito acerca de la patogénesis. En este artículo, que lo escribe el doctor Ralph de Fronzo, él dice del triunvirato al octeto ominoso y nos pone esta gráfica. Se tenía el concepto de diabetes, resistencia a la insulina, alteración en el hígado y algunas cosas en la lipólisis, pero no. Ahora tenemos muchas más alteraciones patogénicas que involucran al páncreas con disminución o ausencia de la secreción de insulina, a nivel del sistema gastrointestinal, disminución del efecto de las incretinas, en el tejido graso, incremento de la lipólisis, a nivel renal, incremento en la reabsorción de glucosa, a nivel del músculo, disminución de la captación de glucosa. También en el mismo páncreas hay incremento en la secreción de glucagón y aumento de la producción hepática de glucosa en el hígado. Además, el doctor de Fronzo menciona la disfunción de ciertos neurotransmisores, no tanto en relación al desarrollo de diabetes, sino más bien enfocado a que cuando hay disminución de neurotransmisores, mencionan algunos estudios que nosotros estamos acostumbrados a comer cierta cantidad de comida fisiológicamente, pero cuando nosotros aumentamos el nivel de ingesta, se altera todo un sistema de regulación del apetito y eso nos hace que tengamos disfunción de neurotransmisores y las vías orexigénicas se incrementan y las anorexigénicas disminuyen, y es por eso el aumento de la obesidad, el sobrepeso y por consecuencia el síndrome metabólico y la diabetes. Pero bueno, ¿qué pasa? Al final de cuentas, los diabéticos se mueren de eventos cardiovasculares. ¿Por qué? Porque tienen aumentado el riesgo aterotrombótico. ¿Qué pasa? El paciente diabético tiene todo un conglomerado de alteraciones fisiopatológicas, por ejemplo, hiperinsulinemia, resistencia a la insulina e hiperglucemia, que son prácticamente el ecuador de esta gráfica. Todas las alteraciones en estas tres vías nos van a llevar a aumento del riesgo aterotrombótico, pero por ejemplo la hiperglucemia por alteraciones de la vía de la proteína sinasa C hace que haya aumento de las especies reactivas de oxígeno, disminución de óxido nítrico, esto lleva a hipertensión y esto igual lleva a disfunción endotelial y a inflamación vascular. La hiperglucemia también hace que aumenten las especies reactivas de oxígeno, esto puede producir cardiomiopatía. La resistencia a la insulina hace que aumente el nivel de ácidos grasos libres en sangre, el tejido adiposo se vuelve proinflamatorio y produce citocinas que también aumentan las especies reactivas de oxígeno, y a través de estas dos vías metabólicas de PI3K y del sensor para receptor de insulina y de GLUT4 también hacen que haya más resistencia a la insulina. También la resistencia a la insulina provoca alteración de los macrófagos. Sí, hay inhibición de la vía de TIPAR-gamma, esto activa las células escumosas, hay aumento de todos los factores protrombóticos y disminución de los factores antitrombóticos. Al final tenemos un riesgo incremental. Y si esto no es suficiente, pues tenemos alteraciones a nivel del colesterol y los triglicéridos. Por ejemplo, hay aumento de los triglicéridos, disminución del colesterol HDL y aumento, al final de cuentas, de las moléculas pequeñas y densas de LDL, que son las más aterogénicas, ¿verdad? Entonces, es todo un conglomerado y esto sucede prácticamente a nivel sistémico. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros tenemos todo este conglomerado de alteraciones? Esta gráfica me gusta demasiado porque explica de una forma muy simple la historia natural de la diabetes. Tenemos acá la cantidad de glucosa, la función relativa de la célula beta y aquí los años con diabetes. Desde el año 0, que es cuando nosotros diagnosticamos al paciente, y yo incluso me atrevería a extender esta gráfica hasta incluso antes del nacimiento con algunos estudios recientes. ¿Qué es lo que sucede? Más o menos 10 años antes,
los niveles de glucosa van en relación con la función de la célula beta. Pero si nosotros tenemos todos los factores de riesgo y agregamos cantidades altas de glucosa, de carbohidratos, de grasas a nuestras dietas, vamos a empezar a tener aumento de la función de la célula beta. ¿Sí? Más o menos al llegar al doble de función relativa de la célula beta, la resistencia a la insulina se va a mantener como en una meseta. Los niveles de insulina al principio van a elevarse como compensatorios y luego van a descender. ¿Y qué pasa acá con la glucemia? Primero tenemos que para mantener la glucosa existe sobrecompensación del páncreas. Más o menos al llegar aquí a este nivel entre 5 y 10 años, empezamos a tener ya alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Primero la glucemia postprandial y luego la glucemia de ayuno. ¿Sí? Y todo esto tenemos que tener como marco que al principio empezamos a aumentar de peso y aunque no tengamos un índice de masa corporal, por ejemplo 26, 27, el simple hecho de aumentar nuestra circunferencia abdominal nos predispone a alteraciones a este nivel. Luego tenemos intolerancia a la glucosa, diabetes en el año 0 y luego los famosos descontroles hiperglucémicos que prácticamente todos los que están acá han visto. Así que, bueno, ¿qué va a pasar con el tratamiento? Estamos en una época en la que se han desarrollado muchísimos fármacos, no solo en diabetes, antihipertensivos nuevos, antirretrovirales nuevos. Creo que los únicos que no van tan al ritmo de los demás fármacos son los antimicrobianos, pero vamos a hablar un poquito de los aspectos importantes en el paciente con diabetes tipo 2. Tenemos que tener factores determinantes en la elección del tratamiento, ¿sí? A veces actuamos un poco mecanizados y decimos, bueno, el diabético tiene aquí, le voy a dar esto y nada más. Y luego, si no funciona esto, le pongo esto y ya. No. Pero tenemos que tener en cuenta que a partir de más o menos hace unos 10 años se empezó a tratar de personalizar la medicina. ¿De acuerdo? Y ahora cuando nosotros tengamos a un diabético enfrente, tenemos que tener junto con él la determinación de metas. Tenemos que ver la edad del paciente, el tiempo de evolución de la diabetes, la evolución del peso del paciente, la magnitud del descontrol glucémico. Podríamos agregar muchísimas más. Por ejemplo, respuesta a tratamientos previos, la presencia o no de complicaciones crónicas o comorbilidades, cuáles, pues, cardiopatía, nefropatía, hepatopatía y demás. La actitud del paciente ante la enfermedad. Ya llegué cuando ustedes estaban hablando un poquito y la doctora hacía mención de los problemas psicológicos y biológicos de la disfunción eréctil, ¿verdad? Y es un tema bien interesante. Pasa un poco de eso en el paciente con diabetes. Sí, el paciente puede tener dinero, puede tener todo el recurso económico, pero si no tiene la actitud positiva o la actitud de decir, bueno, yo me quiero controlar, o puede ser que el paciente tenga la actitud, pero su nivel socioeconómico no se lo permita y el entorno familiar no lo deje tener un buen tratamiento, no va a funcionar. Así de simple, ¿ya? Entonces, estos factores son determinantes y muchas veces pasamos por alto uno de ellos, y si pasamos por alto uno o dos factores, vamos a tener una tasa de éxito menor en el tratamiento de la diabetes. En el año 2012 apareció este artículo que fue publicado en Diabetología, también en la revista de Diabetes que habla del manejo de la hiperglucemia en el paciente con diabetes tipo 2 y es una aproximación centrada en el paciente. Fue desarrollada por la ADA y por la EASD y nos habla de lo que vamos a ver a continuación. Ellos tienen la propuesta para el manejo de la hiperglucemia. Tenemos acá en diferentes colores diversas características. ¿Cuáles son? La actitud del paciente, los riesgos, la duración de la enfermedad, la expectativa de vida, las comorbilidades, las complicaciones y los recursos y sistemas de soporte. Tenemos acá más estricta y menos estricta. ¿Qué significa esto? Esto es una meta de control con el paciente, una meta más estricta, una meta menos estricta. Tenemos que valorar todos estos parámetros y junto con el paciente decidir, bueno, por ejemplo, es un paciente que está altamente motivado,
va a tener buena adherencia al tratamiento, tiene capacidad de autocuidados, no está abandonado, no le toca trabajar todo el día y regresar a casa y no encontrar a nadie, pues ese paciente podemos tenerlo en una meta más estricta. Un paciente que no está motivado, que no tiene adherencia, que tiene pocas capacidades de autocuidado, podemos tener una meta menos estricta, ¿de acuerdo? Riesgos potenciales, pues bajos y altos, la duración de la enfermedad. Por ejemplo, si es de reciente diagnóstico, podemos tener un control más estricto. Si la diabetes tiene 25 años y el paciente ha estado descontrolado, tampoco lo vamos a tener con una hemoglobina glucosilada en 6.5 al tercer mes de que lo vimos, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener eso en cuenta. La expectativa de vida también es importante. Las comorbilidades, si están ausentes, pues vamos a ser más estrictos. Si tiene pocas o leves, pues podemos ser un poquito más permisivos en el control, pero si tiene comorbilidades severas, pues vamos a tener una meta menos estricta. En la presencia de complicaciones cardiovasculares o vasculares, si están ausentes, pues tenemos que tener una hemoglobina glucosilada, unos lípidos, todos parámetros muy aceptables, y si no, pues tenemos que ser un poquito más flexibles en cuanto a sus metas de tratamiento, y esto es bien importante, porque podemos tener esto bien, pero si no tenemos recursos y sistemas de soporte disponibles, tampoco podemos ser tan estrictos en el control de nuestro paciente, ¿sí? Y eso está probado, que el entorno del paciente tiene mucho que ver, el sistema de salud tiene mucho que ver. Nosotros seguimos curando pacientes y no prevenimos, ¿sí? Por ejemplo, en el Seguro Social nos pasan 20 pacientes para ver en 2-3 horas. ¿Ustedes creen que vamos a poder ver todos estos detalles? La respuesta es no, ¿sí? La respuesta es no. Incluso en el Sistema Nacional de Salud, no hablando del seguro, sino en el Ministerio de Salud Pública, igual, las emergencias están llenas, las consultas externas están llenas y cada día hay más y más pacientes y tenemos menos tiempo para poder discutir todas estas metas, todos estos objetivos y todos estos pros y contras con nuestro paciente. Pero bueno, ellos proponían un algoritmo que me parecía bastante interesante. Aquí tenemos la piedra fundamental: una dieta saludable, un buen control de peso, un incremento en la actividad física. Empezar con monoterapia. ¿Cuál? El estándar de oro, como se titula un libro que está dedicado a la metformina, pues la metformina. Y aquí consideraban varias cosas. Hay que controlar la eficacia del medicamento, el riesgo de hipoglucemia, el peso, los efectos adversos y los costos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la metformina tiene alta eficacia para disminuir la hemoglobina glucosilada, tiene muy bajo riesgo de hipoglucemia, es neutro, es un medicamento neutro en relación al peso. Los efectos mayores, que son gastrointestinales, y rarísimo encontrar acidosis láctica, sí se puede encontrar, pero es muy rara, y es de bajo costo. Esto hace que la metformina sea la piedra angular del tratamiento, a la par del control del peso, de la actividad física y de una dieta saludable. Muchas veces el paciente llega y dice: ya me dieron metformina, y sigue comiendo igual, no se sigue ejercitando, no tenemos incidencia en cambiar de estilo de vida. A nosotros a veces no nos interesa, ¿sí? O lo dejamos por ahí, mire, aquí, allá, así, tomas esto, un poquito de ejercicio y ahí. Llega a la consulta siguiente y le volvemos a preguntar: mire, ¿cómo se sintió? No, que ya un poquito bien. Miramos que la hemoglobina glucosilada va con cierta tendencia a la baja, y seguimos diciendo: bueno, va más o menos. Pasan 6 meses, pasa un año, pasan 2 años y el paciente sigue igual. Pero eso tiene que ver con algo que se llama inercia clínica, que tenemos muchas veces nosotros los médicos. Ellos hacen una propuesta que dicen que a los 3 meses más o menos debemos de valorar todo esto, y si el paciente no está controlado, hacer una combinación de 2 medicamentos. Me llama la atención que la ADA todavía no descarta las sulfonilureas, y eso es muy bueno por una razón. Las casas farmacéuticas están tirándole con todo a los inhibidores de DPP-4, a los análogos de GLP-1. Y dicen: no, pero es que los costos no importan tanto, que aquí, que allá. No, la ADA, el consenso de la ADA dice: bueno, sí importa, ¿sí? Los endocrinólogos clínicos son un poquito menos estrictos en esto, pero la ADA tiene un abanico prácticamente de combinaciones. Vamos a usar metformina más sulfonilurea, metformina más una
tiazolidinediona, metformina más un inhibidor de DPP4, metformina más un análogo del receptor de GLP1 o metformina más insulina basal. Por ejemplo, metformina sulfonilurea, el paciente va a gastar 250, por ejemplo, al mes. ¿Sí? Metformina más una vitazona va a gastar 400, 500, tal vez solo en la tiazolidinediona más la metformina. Metformina más un DPP4, el promedio es de 500, metformina más un análogo de GLP1 más o menos son 1200 al mes y metformina más insulina más o menos 200 también al mes, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta todo esto, la eficacia, los riesgos de hipoglucemia, el peso, los efectos adversos y los costos. Si el paciente no mejora su hemoglobina glucosilada, podemos agregar una tercera droga. Puede ser combinación de metformina sulfonilurea más cualquiera de estos, o metformina tiazolidinediona más cualquiera de estos, metformina más cualquiera de estos, metformina más un DPP4 más cualquiera de estos, ¿verdad? Y si el paciente a pesar de eso no mejora, debemos de ser un poquito más agresivos con algo que se llama insulinización oportuna o eficaz, no tanto temprana, porque hay ciertas indicaciones también para el uso de insulina. Los endocrinólogos clínicos también sacaron su algoritmo a principios del año 2003, también empiezan con lo mismo, las modificaciones del estilo de vida. Ellos tienen estos parámetros un poco más claros. Si un paciente tiene una glicosilada menor de 7.5, estilo de vida y monoterapia con cualquiera de estos medicamentos. Y ponen metformina, análogos del GLP1, inhibidores de DPP4, inhibidores de la alfa-glucosidasa, los nuevos inhibidores de los transportadores de sodio y glucosa a nivel del riñón, una tiazolidinediona o una sulfonilurea o una adenina. ¿Sí? Por ejemplo, dice que si no tenemos cambio en 3 meses podemos venirnos acá, o si el paciente de inicio tiene una hemoglobina glucosilada en 7.5, podemos usar terapia dual con cualquiera de estos. Le ponen el warning o la alerta a las tiazolidinedionas, a los inhibidores del transportador de sodio glucosa, a la insulina y a la sulfonilurea. Luego, si el paciente no mejora, podemos tenerlo en terapia triple, o si el paciente tiene 9 de hemoglobina glucosilada, empezar con terapia triple y luego ir haciéndole ciertas modificaciones. La verdad es cuando aquí pues esto se queda como guías y nosotros como médicos nos convertimos en artistas y ponemos los riesgos en un lado, los beneficios en otro, y tenemos que tener a nuestro paciente hacia el mejor de los lados, ¿verdad? Y bueno, una comparación de los algoritmos. Este es un artículo del American Journal of Medicine que está bien interesante y pone las prioridades de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos y de la ADA, y pone la comparación, pone los puntos a favor y en contra, y en general son pequeñas diferencias, pero los algoritmos en realidad son muy parecidos. Esta gráfica me gusta mucho porque muestra que ningún hipoglucemia antioral o antihiperglucemiante en el caso de la metformina es neutro, ¿sí? Todos tienen más de algún efecto adverso, unos más, otros menos, pero todos, no hay ninguno libre, así que no podemos decir que alguno de ellos es inocuo para el paciente. Y bueno, si nosotros diéramos un tratamiento de acuerdo a la historia natural, es algo que hacemos en el instituto, empezamos con metformina, tiazolidinediona o incretinas. Obviamente, siguiendo las guías, los consensos y la evidencia, empezamos con metformina, ¿sí? Me llama también la atención que se están empezando a usar incretinas, metformina y algunos, como el doctor De Fronzo, que abogan por las tiazolidinedionas cuando el paciente tiene prediabetes. A lo largo del tiempo podemos ir agregando medicamentos y luego empezar a insulinizar a nuestro paciente hasta que tenga insulinoterapia intensiva. ¿Cuánto? Más de 3 inyecciones al día es insulinoterapia intensiva, sea cual sea la insulina que él esté usando. Y pues bueno, tenemos ahora, así como teníamos el octeto ominoso de la fisiopatología, estamos intentando combatir la diabetes por todos los lados disponibles, ¿sí? Si por arriba, por abajo, a un lado o al otro. Tenemos fármacos que inhiben el metabolismo de la glucosa a nivel renal, que son los SGLT2,
dapagliflozina, canagliflozina, y los laboratorios están queriendo hacer ahí más y más moléculas muy parecidas, pero son las dos que están aprobadas en Estados Unidos. Hay una tercera que se llama empagliflozina. Acarbosa casi no se usa, pero todavía puede servir. Pioglitazona tiene un warning todavía. Metformina, divinidas, sulfonilureas, inhibidores de DPP4 y análogos de GLP1, y metformina igual que pioglitazona a este nivel y a este nivel. Así que tenemos pues así como tenemos muchos factores fisiopatológicos, tenemos diferentes formas de nosotros intentar controlar la diabetes en nuestro paciente. Aquí es más o menos una tabla comparativa de los medicamentos, su acción sobre la resistencia insulínica, sobre la secreción y sobre la reducción del nivel de hemoglobina glucosilada. Sulfonilureas actúan mucho más aquí en la secreción, son secretagogos y una buena reducción del nivel de hemoglobina glucosilada. Glininas algo muy parecido, metformina más en resistencia a insulina y en producción hepática de glucosa, y también un nivel muy aceptable de reducción de hemoglobina glucosilada. Glitazonas ya es menor la potencia, inhibidores de alfa-glucosidasa también mucho menor, análogos de GLP1 e inhibidores de DPP4 desde 0.6 hasta 1.5, esto dependiendo de las dosis del medicamento de quien condujo el estudio. Y pues bueno, ¿qué hay de las sulfonilureas? Son medicamentos que fueron descubiertos hace más de 60 años, ¿sí? Y utilizados por primera vez en 1956. Son secretagogos potentes, y les pongo solo esto, la utilidad de mostrar en el UKPDS. Alguien podrá decir, bueno, pero el UKPDS y los subanálisis también mostraron que pueden llevar a falla de la célula beta o a esto y lo demás. Si nosotros le empezamos a buscar, le encontramos defectos a todos los estudios, a esto y lo demás, pero en realidad el UKPDS sigue siendo por mucho el estudio prospectivo más grande en diabetes, y uno de los que nos ha dejado mayores lecciones. Hasta el momento no hay uno tan grande como el UKPDS. Están disponibles en terapia combinada y esto hace que se mejore la adherencia al tratamiento. Todavía tienen un precio muy accesible, y sobre mortalidad cardiovascular no hay datos consistentes con las nuevas sulfonilureas, por ejemplo glimetrida, y en base a un tratamiento personalizado son eficaces y deben incluirse en el paciente con diabetes tipo 2, ¿verdad? Esto lo escribió el doctor Gutiérrez, que es un maestro de la diabetes, y él considera, bueno, no solo él, muchos otros también no han dejado de lado las sulfonilureas, ¿verdad? Aquí están algunas de sus características. Nosotros prácticamente usamos glimetrida y ocasionalmente usamos todavía glibenclamida o gliburida, como la conocen los estadounidenses. La dosis inicial de 1 miligramo de glimetrida, dosis máxima 8 miligramos, una duración de la acción en promedio de 24 horas, y se excreta por vía renal 60% y por las heces 40%. El mecanismo de acción, pues ya lo conocemos todos. Tenemos acá el receptor de glutos, la glucosa se une a él, activa la vía de la glucosinasa de la glucosa 6-fosfato, hace que cambie el rango de ATP-ADP. Venimos aquí, tenemos al receptor de sulfonilureas tipo 1 con el KIR 6.2. Este es un canal de potasio específico de la célula beta, y lo que hace es que se despolariza la célula, hay influjo de calcio, el influjo de calcio hace que los gránulos se liberen, y por exocitosis tenemos al final de cuentas liberación de insulina. Las reacciones adversas: hipoglucemia, aumento de peso, ¿cuánto? 2, 4 kilos más o menos, puede ser un poquito más, y algunos no aumentan de peso. Reacciones muy raras, alérgicas y manifestaciones gastrointestinales, y todavía mucho más raras, alteraciones hematológicas y efecto antagonista. Esto ya lo pasamos. Vamos a regresar, perdón. Quiero llevar su atención a esto. Todos los hipoglucemiantes tienen falla primaria y secundaria, o sea, no hay ninguno que nos vaya a servir toda la vida, ¿de acuerdo? Porque esa también eso también es algo que nos dicen las personas que nos quieren vender los medicamentos, sea cual sea, no solo en diabetes, en otras disciplinas
de la medicina. Todas tienen falla primaria y secundaria, algunas, por ejemplo, como más nuevas o son desconocidas porque no se han estudiado o porque ya no se utilizan, pero todos los medicamentos tienen falla primaria y secundaria. De las sulfonilureas, que son 15 a 30%, y falla secundaria un 5 a 10% por año, y aparentemente esto es acumulativo, pero los sesgos de selección no han sido ponderados por los autores de esta tabla. Y, por ejemplo, glimepiridina, que es la sulfonilurea más nueva, que se utiliza mucho en países como el nuestro y en Asia, incluso en la India, teóricamente no produce efectos gastrointestinales indeseables, tienen baja incidencia de hipoglucemia. Esto es cierto cuando nosotros le damos a nuestro paciente todas las instrucciones para poder tomarse correctamente el medicamento. Y no pasa solo con glimepiridina, pasa con cualquier otro. Es bien tolerada en pacientes con insuficiencia renal. Aquí yo sé que está la doctora que es nefróloga, pero obviamente esto es cuando el filtrado glomerular está arriba de 60 o incluso entre 30 y 60 le podemos reducir la dosis a la mitad, dependiendo de la microalbuminuria, de las proteínas en orina de 24 horas, de todo el control que nosotros llevemos a nuestro paciente, ¿de acuerdo? Y tenemos que utilizarla con precaución. ¿Por qué? Porque pacientes que tienen ligeros descensos en el índice de filtrado glomerular ya no toleran glimepiridina, incluso después ya no toleran insulina y se autolimitan, ¿de acuerdo? Pero tenemos que ser muy cautelosos. Menos efectos secundarios cardiovasculares, como mucho, no reportados como tal, al no bloquear los canales de calcio en la célula, o sea, en el cardiomiocito, protegiendo de isquemia e infarto al paciente diabético. ¿Esto por qué razón? Han salido algunos estudios que dicen que las sulfonilureas aumentan la mortalidad cardiovascular y se pensó que era por la acción sobre los canales de calcio, pero eso no se ha demostrado. Sí, hace un mes más o menos salió otro estudio que dice que las sulfonilureas aumentan el riesgo de mortalidad cardiovascular, pero cuando uno se da cuenta quiénes hicieron el estudio, cómo lo hicieron, la población que utilizaron y sobre todo el medicamento que no usaron glimepiridina, si usaron glimenglamida, uno se da cuenta que pues ahí el estudio no está muy bien diseñado y que tampoco pueden ser ciertas todas las conclusiones. Una búsqueda de Medline, donde se tomaron 45 estudios para describir su eficacia clínica, hablando de glimepiridina. Al final demostró que la glimepiridina es una sulfonilurea diferente de otras por sus propiedades de unión selectiva a los receptores de ATP, sensibles a los canales de potasio, unidos, mejor dicho, a los canales de potasio. Tiene un perfil farmacocinético y farmacodinámico que permite que se tome solo una dosis al día, y aparte ha sido demostrar su seguridad y su eficacia en varios estudios que han incluido a miles de pacientes con diabetes tipo 2. Y bueno, metformina, en su libro El estándar de oro, publicado en el 2007, el doctor Bailey nos dice que la metformina viene de una modificación que se le hizo a la sustancia que está contenida en la Gallaga officinalis, que se utilizaba como antiemético por muchos años, ¿sí? Y que no se habían descubierto sus demás propiedades. El extracto original de la Gallaga officinalis es la galegina y ha sido modificado ligeramente para tener la metformina. Si ustedes ven, la estructura bioquímica es muy parecida, ¿sí? En las terminaciones de carbono solo ha sido agregado un grupo nitrogenado con este carbono. Por ejemplo, ¿qué acciones produce la metformina? Aquí tenemos menos y aquí tenemos más sus efectos, ¿sí? En el intestino son mucho menores, son más en el músculo y mucho más aún en el hígado. ¿Qué hace la metformina? En el intestino aumenta el metabolismo anaeróbico. Esto hace que se active la vía del lactato por el hígado, hace que haya más metabolismo de la glucosa o intercambio de glucosa. Esto disminuye la hiperglucemia. En el hígado disminuye la gluconogénesis, la glucogenólisis y disminuye también la oxidación de ácidos grasos. En el músculo aumenta la captación de glucosa y su oxidación aumenta la glucogénesis en el músculo, y en el tejido adiposo aumenta la oxidación y la captación de la glucosa, y esto tiene que ver de forma indirecta con disminución de la lipólisis. Todo esto nos hace que la metformina sea un fármaco bien importante para disminuir la hiperglucemia.
Tiene efectos macrovasculares y microvasculares. ¿Cuáles? Macrovasculares, los mecanismos por los cuales la metformina disminuye el riesgo cardiovascular es porque disminuye la adiposidad, la resistencia a insulina, aumenta la fibrinolisis, disminuye la deposición de la placa de lípidos y mejora el perfil de lípidos. Muy leve, pero sí lo mejor. Los efectos microvasculares disminuye la hiperglucemia, o sea, la glucotoxicidad, y mejora la microcirculación capilar, o sea, la función de los vasos muy pequeños. Y compartidos, pues disminuye el estrés oxidativo, inflamación, mejora la función endotelial y disminuye los productos avanzados de la glucosilación. Esta es la vía principal estudiada de la metformina, la activación de AMPK, y esta gráfica me gusta mucho porque tenemos acá el efecto glucagón y el efecto biguanina o el efecto metformina. El efecto glucagón en verde y el efecto metformina en rosa. Y si ustedes se dan cuenta, en todos los puntos críticos, metformina antagoniza al glucagón. Y al principio habíamos dicho que en diabetes hay aumento de la producción de glucagón por la célula beta. Entonces, metformina es fantástica porque actúa no solo a ese nivel, sino también a nivel celular, disminuyendo o antagonizando el efecto del glucagón, y eso hace que sea un fármaco muy bueno para la diabetes. Bueno, resumiendo, es un agente de primera línea, disminuye 32% las complicaciones de diabetes, disminuye la mortalidad total y relacionada a diabetes, tiene buena reducción de la hemoglobina glucosilada, se neutra en el peso del paciente, tiene baja incidencia de hipoglucemia, tiene buena tolerancia general. Eso sí hay que recordar que es de eliminación renal y hay que tener cuidado con los pacientes que tienen insuficiencia renal o que tienen disminución del filtrado glomerular, y hay que estarles vigilando allí la tasa estimada de filtrado glomerular. También se puede utilizar en mujeres con síndrome de ovario poliquístico o diabetes mellitus gestacional. Bueno, los puntos clave: es un sensibilizador de insulina que actúa principalmente en la reducción de la gluconeogénesis hepática. Ahí está. Oponiéndose a la señalización mediada por glucagón. Su sitio primario de acción es la mitocondria. Tiene efecto antidiabético y probablemente antitumorigénico. Esto se ha demostrado en ratones, pero requiere más estudios. Y a nivel de cáncer, pues inhibe la vía mTOR, que es una vía de señalización para la replicación celular. Nos quedan 10 minutos, yo creo que vamos a terminar en menos. Vamos a hablar un poquito de metformina y liberación prolongada y cómo mejora su adherencia en los pacientes que la consumen. Esta metformina tiene 24 horas de acción continua, se puede tomar una sola vez, no se debe tomar solo una vez, que es diferente, se puede tomar una sola vez, pero la podemos usar 2 veces al día, ¿de acuerdo? ¿Cuánto? Yo creo que 2000 miligramos de metformina de liberación prolongada es el top. Más metformina, sea de liberación prolongada o sea de liberación inmediata, ya no son tan útiles. Yo creo que, está demostrado que 2000 es una dosis con la que se logran los mejores efectos de metformina. Tiene menos efectos secundarios, se puede tomar un menor número de tabletas y asegura mejor apego al tratamiento. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos que mejoró la adherencia en un 40%. Perdón, aquí está. 62% fueron adherentes, mejor dicho, y esto es la metformina de liberación inmediata, y metformina de liberación prolongada fueron 81 pacientes, haciendo una P estadísticamente significativa. Y bueno, aquí tenemos el mecanismo de acción, o las horas, mejor dicho, tenemos la concentración en plasma y el tiempo, y vemos que prácticamente las áreas bajo la curva coinciden. Al final de cuentas, la distribución o la vida, el tiempo, mejor dicho, de su metabolismo es muy parecido. Tenemos en rojo la metformina XR y en azul la metformina de liberación inmediata, incluso tenemos que se extiende casi hasta las 24 horas. Y bueno, los efectos adversos, tenemos menores efectos adversos con metformina de liberación prolongada que con metformina de liberación inmediata, y la P fue estadísticamente significativa para cualquier efecto gastrointestinal y para diarrea, que es de lo que nuestros pacientes muchas veces se quejan.
¿Por qué dar tratamiento combinado de sulfonilureas más metformina? Porque abordamos la fisiopatología de la diabetes, reducimos la resistencia a insulina, tenemos efectos benéficos sobre los factores de riesgo cardiovascular, disminuimos la dosis individual de los medicamentos combinables. Obviamente tenemos que tener en cuenta qué dosis le vamos a dar al paciente. Si el paciente se ajusta, le podemos dar una combinación de metformina con sulfonilurea y luego agregar a lo mejor otra metformina, y sobre todo mejorar la adherencia al tratamiento. Algunos beneficios: inhibe la agregación plaquetaria, tiene un perfil de seguridad muy bueno, el incremento de peso es mínimo, se alcanzan metas terapéuticas más rápido, obviamente son 2 medicamentos en uno, y no existe evidencia contundente de que produzca efectos deleterios en el sistema cardiovascular. ¿Qué podemos lograr con una combinación temprana en el tipo de pacientes ideales para él? Se alcanzan metas de control más rápido, hay una reducción potencial en el riesgo de efectos secundarios. La combinación la podemos combinar con otro hipoglucemiante o con otro antidiabético oral, disminuimos la progresión de la enfermedad y además siguen siendo medicamentos altamente accesibles en relación a costos. Desventajas relativas como todos: falla primaria y secundaria, hipoglucemias y aumento de peso, intolerancia a ningún componente de la fórmula, el auge de los nuevos antidiabéticos y esto que es bien importante, la tendencia a la aceptación de nuevos fármacos sin analizar todo el contexto clínico del paciente. Ustedes se recuerdan de un medicamento que salió hace algunos años para el tratamiento de la obesidad, ¿sí? Se llamaba sibutramina. Se empezó a dar y sí que mejora mucho. Al poquito tiempo la FDA lo canceló y murió la sibutramina. En realidad sí ha pasado con muchos fármacos que se empiezan a aceptar de un día para otro y luego con el paso del tiempo no soportan la prueba. Entonces tenemos que ser un poco cautos, mejor dicho, y es aquí donde entra, independientemente de nuestros conocimientos, de toda la evidencia o lo que se quiera mencionar, el juicio clínico, que es lo más respetable que tiene el médico, ¿sí? El juicio clínico es muy importante, obviamente, con todo lo que nosotros ya tengamos de base. Bueno, esto ya es para ir terminando. Es un estudio de la población mexicana de la encuesta de salud y nutrición del 2006. No pude subrayar, pero no importa el lugar de donde fueron tomados los pacientes, del Seguro Social del gobierno, de los trabajadores del Estado, del Seguro Popular, de otras clínicas o de clínicas privadas, la gran mayoría de estos pacientes estaban con descontrol de los lípidos, con descontrol de la hemoglobina glucosilada y fuera de peso. Miren, 37%, 52%, 43%, 66% y 60% incluso en la práctica privada. Esto lo vamos a pasar, que no nos va a dar tiempo. Esto también es un par de estudios donde mostraban la ventaja de usar sulfonilureas y metformina y prácticamente que no hay mayor diferencia en relación a otros medicamentos. Y ya para ir concluyendo, este artículo midió los beneficios y los riesgos y lo dice bien el título, ¿verdad? Son mejores los nuevos agentes que los viejos, que dice la presentación. Se midieron estos grupos: metformina más sulfonilurea más insulina, metformina más un inhibidor de DPP4 más insulina, metformina más GLP-1 más insulina o metformina más insulina. Al final de cuentas, se me olvidaron los cuadritos, pero la calidad de vida fue igual, el costo fue menor con sulfonilureas, y algo que me llamó mucho la atención de este estudio es que el tiempo para que los pacientes empezaran a usar insulina fue más largo en los pacientes que usaron sulfonilureas. Y eso es algo bien interesante porque se acusa a las sulfonilureas de que destruyen a la célula beta y que la agotan. Este estudio demostró lo contrario, ¿sí? Ni el GLP-1 ni los inhibidores de DPP4 hicieron retrasar el tiempo de uso de insulina tanto como las sulfonilureas. Así que bueno, ¿qué conclusiones podemos tener? Tenemos esta rotonda con múltiples vías y esto me gusta mucho porque así es como tenemos que abordar al paciente diabético, ¿sí? A veces nosotros pensamos que estamos en esta vía, pero aquí está el psicólogo, el educador de diabetes, el odontólogo, el trabajador social. Y
eso sería lo ideal, ¿verdad? Pero pues nosotros tenemos que intentar que más circulen por estas vías. Las intervenciones oportunas serían el escenario ideal. Dice, el tratamiento no se debe centrar en el control de la glucemia únicamente, o sea, no debemos de ser glucocéntricos, ¿sí? Tenemos que tener un abordaje multidisciplinario, tomar en cuenta todos los aspectos psicosociales del paciente, incluyendo el entorno familiar, el nivel socioeconómico, la escolaridad. Las guías nos trazan una ruta que debe interpretarse de acuerdo al contexto clínico de cada paciente y no existe una terapia ideal única en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Tenemos que tener en cuenta todas las comorbilidades. Tenemos que recordar que metformina y sulfonilureas han resistido el paso del tiempo y que la terapia actual es una opción de tratamiento con mejoras en el control glucémico, con efectos benéficos en el sistema cardiovascular, obviamente teniendo en cuenta el contexto clínico, las metas. Y los médicos no deberíamos de ser los primeros en aceptar un nuevo medicamento ni los últimos en dejar de prescribir uno mismo. Así que esto lo dijo el doctor Boschet en 1971. Las metas ideales de tratamiento son llevar al paciente a una condición tan cercana a lo normal como sea posible y prevenir las complicaciones de la enfermedad. Al igual que estos medicamentos, creo que esta opinión sigue siendo válida y va a seguir siendo válida durante mucho tiempo. Pues en vistas de que ya viene el Día Mundial de la Diabetes, el lema de este año es tomemos el control de la diabetes ya. Así que muchas gracias, esto fue lo que trajimos en esta tarde.